Alabado sea el Señor, amén. Nos quedamos en Colosenses capítulo 3. Y continuando en el verso 18, nos habla acerca de las cosas prácticas de nuestros deberes de la nueva vida. Comenzando en nuestra familia, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Realmente la sujeción tanto de la esposa al esposo, como la sujeción que debe haber del esposo con Cristo, debe ser algo que nazca de un corazón. No puede ser algo a fuerzas. A veces la gente entiende que debe ser a fuerzas, pero debe ser una decisión del corazón, debe ser algo voluntario. Maridos, amad a vuestras mujeres. Una de las mayores necesidades de una mujer es el amor. Y dice: y no seáis ásperos con ellas. Efesios habla de que la mujer respete a su marido, y una de las mayores necesidades de un esposo es el respeto. Verso 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces aquí vemos un orden. Mucha gente quiere la bendición de Dios en el hogar, pero para poder obtener la bendición de Dios tenemos que estar en el orden de Dios. El Señor nunca va a bendecir el desorden en una casa, pero el Señor siempre va a bendecir una casa cuando está en su orden, en el orden del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Después va con los siervos: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción o a diferencia de personas. Y realmente concluye este capítulo diciendo: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Colosenses capítulo 4, verso 2, nos habla de perseverar en la oración. Una de las claves en la vida cristiana es perseverar. Y no solamente es perseverar en ciertas cosas, es en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Amén. Ahora vamos a pasar a 1 Tesalonicenses. Y el tema principal de 1 Tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. Alguna gente le llama el libro de la segunda venida de Cristo para consolar a su pueblo. Amén. La palabra fe está 8 veces, la palabra gozo 5 veces, la palabra amor 4 veces y la palabra consolación 2 veces. 1 Tesalonicenses 2:19 habla de cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríen. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? 1 Tesalonicenses 4:15 al 18 nos explica un poco acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El propósito del libro es corregir los puntos de vista equivocados y establecer la doctrina de la segunda venida del Señor, y exhortar al creyente a seguir en fe, esperanza y amor, que son temas que se ven no solamente en esta carta, sino en las otras cartas. Amén. Aquellos que pacientemente esperen en el Señor, ¿sí?, tendrán como consuelo la segunda venida del Señor.
También la segunda venida es un gran incentivo para caminar en santidad. Y la segunda venida solamente vendrá como ladrón en la noche para aquellos que caminan en oscuridad, pero no para los que están en luz. Esto es muy importante, amén. Para la gente que no conoce del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Para aquellos que conocen del Señor sabrán, amén, tendrán conocimiento de su venida, amén. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, vemos algunos principios que debemos de enseñar a la gente que ha recién creído en nuestro Señor Jesús, amén. Realmente esta iglesia era una iglesia joven, fue establecida en el periodo de 3 semanas, donde estuvo Pablo ministrando en este lugar. Y estos dos versos, el 9 y el 10 de 1 Tesalonicenses 1, nos habla de la doctrina que principales que nosotros debemos de tener en cuenta para que los nuevos creyentes puedan recibir. Dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Entonces hay algunas cosas que necesitamos entender. Hay que enseñar a la gente que recién se ha convertido, que se tiene que convertir de los ídolos, y no solamente los ídolos, ¿sí?, de madera o de piedra, sino los ídolos también que hay en su corazón. Amén. Hace rato hablábamos de prioridades. Un ídolo es un objeto o una persona que ocupan el primer lugar en nuestro corazón, pero que no es Dios. Amén. El único lugar que el Señor debe de ocupar en nuestro corazón es el primer lugar. Amén. Por eso el primer mandamiento, el más importante, es amarás al Señor tu Dios. Cuando nuestra prioridad es el Señor, tenemos que aprender a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amén. También lo que dice aquí la palabra del Señor en el verso 10 es que debemos de enseñar a la gente que debemos de esperar de los cielos a su Hijo, al Señor Jesús, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Entonces, nosotros hemos experimentado una primera venida cuando el Señor Jesús vino, murió en la cruz, a los 3 días resucitó, estuvo con sus discípulos durante un cierto tiempo y después ascendió. Pero también tenemos que entender que hay mucha gente que no sabe que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. La primera vez vino como un cordero, ¿sí?, sin mancha, ¿sí?, a quitar todos los pecados del mundo. En cuanto nosotros creemos en Él y creemos en su sacrificio, nosotros somos justificados. Pero cuando el Señor venga por segunda vez, Él vendrá, ¿sí?, como un rey a conquistar las naciones y a establecer su reino, como dice la palabra del Señor, por 1000 años. Entonces hay una diferencia entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Amén. Un poco para entender, les decía el otro día, la segunda venida. Si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, y si leemos cuidadosamente del verso 13 al verso 18, dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Acuérdense que los muertos en Cristo van a resucitar. No se puede resucitar si primero uno no está muerto. Amén. En la resurrección nosotros seremos transformados. Amén. El cuerpo que nosotros teníamos es un cuerpo corruptible. Dice la Biblia que nos vestiremos de incorruptibilidad, que quiere decir nuestros cuerpos serán transformados. Cuando el Señor Jesús resucitó, su cuerpo fue transformado. Amén. Los discípulos lo reconocieron, sí, pero su cuerpo fue transformado. Nosotros, sí,
seremos transformados en la resurrección. Amén. Verso de 14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, subraye la venida del Señor. Este pasaje está explicando la segunda venida del Señor, no está explicando el rapto. Le decía el otro día que mucha gente confunde los dos términos. Amén. Espero no meterme en problemas, pero voy a tratar de explicar los dos términos. Voy a empezar hablando de la segunda venida. Este pasaje, 1 Tesalonicenses 4, habla de la segunda venida del Señor. Amén. Entonces los que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y subraya ahí, descenderá del cielo. Amén. ¿Sí queda claro? El Señor Jesús desciende del cielo. ¿Vamos bien? Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los vivos, ¿sí?, van a ser arrebatados junto con los que sean resucitados. Amén. No va uno primero y después va otro, es juntamente. Y seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor ¿en dónde? En el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. No habla del cielo, habla del aire. Está hablando, ¿sí?, que primero desciende el Señor Jesús y los dos grupos de creyentes, los muertos y los vivos, ¿sí?, los muertos son resucitados, los vivos son transformados. ¿Y la reunión en dónde se encuentra? En el aire. Amén. Tenemos que ir a otros pasajes para un poco ver esto. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7? He aquí que viene el mismo principio, con las nubes, y todo ojo le verá. ¿A qué se refiere esto? A la segunda venida del Señor. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. ¿Vamos bien? Hay otro pasaje, Lucas capítulo 21, verso 25. Verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán de la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Todos estos pasajes están hablando del mismo acontecimiento, la segunda venida del Señor. Amén. Vuelvo a repetir, el Señor desciende del cielo al aire en una nube. Los muertos en Cristo resucitan y son transformados. Los que quedan vivos al mismo tiempo también son transformados. Y la reunión es en el aire, no es en el cielo. Amén. Si nosotros vamos después a Segunda de Tesalonicenses.
capítulo 2. Comienza en el verso 1 diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, o sea, el principio que había puesto en su primera carta en 1 Tesalonicenses, es el mismo principio de 2 Tesalonicenses. Amén. Estamos hablando y seguimos hablando de la segunda venida del Señor. Amén. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. El día del Señor es también la segunda venida de Cristo. Amén. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿sí? Número 1. Y número 2, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. La apostasía es lo que describe Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. Amén. Pero el que persevere hasta el fin en el amor del Señor, ese será salvo. Esa es la apostasía. Amén. En los últimos tiempos va a haber mucha gente que, habiendo conocido al Señor, se va a alejar. Eso es un apóstata. Número 2, no solamente tiene que venir la apostasía, sino que se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? Que, ¿cómo se le llama? El anticristo, la bestia, etcétera, etcétera. Amén. Lo que Pablo explica en el capítulo, en la primera carta, no puede suceder si no pasan estas dos cosas. Amén. Ahora voy un poco al rapto. La mayoría de la gente piensa que el rapto, amén, es antes, ¿sí?, de que el hombre de pecado se manifieste. Pero mucha gente, cuando explica el rapto, realmente lo que está explicando es la segunda venida del Señor. Son dos acontecimientos diferentes. Amén. He visto muchas predicaciones que hablan acerca del rapto, y lo que realmente están hablando es de la segunda venida. Y la segunda venida del Señor no puede suceder si no primero se manifiesta la apostasía y el hijo de perdición. Amén. Mateo 24. Vamos a Mateo 24 rápidamente. Es el mismo principio. Amén. El otro día hablábamos que uno de los temas principales de Mateo 24 es el engaño. Pero hay frases como esta. Mateo 24 va en orden cronológico. Lo primero que dice el verso 4 de Mateo 24: mirad que nadie os engañe. Después van a seguir algunas cosas en el verso 5, en el verso 6, pero al final del verso 6 dice: pero aún no es el fin. Amén. Algunas cosas suceden en el verso 7 y en el verso 8 nos vuelve a decir: y todo esto será principio de dolores. Amén. Pero dice el verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, hay ciertas cosas que pasan y te dicen: aún no es el fin. Esto es principio de dolores. Y entonces cuando suceda esto, entonces vendrá el fin. E inmediatamente en el verso 15, ¿qué dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, la imagen que va a ser puesta por el anticristo en el templo, ahí es donde nosotros conocemos como la gran tribulación. Amén. ¿Sí? El anticristo va a reinar durante un periodo de 7 años. Los 3 años y medio primeros van a ser un reinado de paz. ¿Sí? Los últimos 3 años y medio, ¿sí?, es cuando toda la ira del Señor a través de los juicios se va a revelar sobre este personaje y sobre todos aquellos que lo sigan a Él. Ahí es el fin. Amén. Pero el fin va a durar
un periodo de tiempo. Amén. El fin no es de un día o 2 días, es un periodo de tiempo. Amén. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea desciendan, y los que estén en el campo vuelvan atrás. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque habrá entonces gran tribulación, la cual la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá. Y aquí aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Aún va a haber salvación en medio de ese tiempo, cosa que mucha gente dice que no va a haber ya salvación. Amén. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, mira, está allá, no le creáis. Estamos en medio de la gran tribulación y todavía sigue habiendo engaño. Amén. Dice después, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Y si fuere posible, engañarán a quien aún los escogidos están en medio de la gran tribulación. No se han ido, siguen aquí, en la tierra. Amén. Verso 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Cuando tú vas en la noche y ves un relámpago, todo el mundo lo puede ver. Amén. Así será la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación, ¿qué dice ahí? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice el verso 30, y esta es la segunda venida del Señor. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Mismo principio. ¿En dónde viene el Señor? En las nubes, en el cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán ¿a qué? Es el mismo principio que Tesalonicenses, ¿verdad? ¿O solamente yo lo veo? Amén. Seguimos más adelante, Mateo 24:32, de la que aprended. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero el día y la hora nadie sabe. Sigue gente tratando de predecir la segunda venida del Señor. Y ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y después dice, como en los días de Noé, que había cierta normalidad, ¿sí? Va a suceder. Y dice el verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Todo esto es la segunda venida. Amén. Aún dice que hay un tercer grupo, porque dice que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Todos aquellos que sean tomados, que estén vivos, van a ser transformados. Pero va a haber gente que va a pasar, ¿sí?, de este periodo de tiempo al siguiente periodo de tiempo. Amén. Si ustedes se fijan en Mateo 24, en Tesalonicenses, no hay ningún rapto como la mayoría nos las ha explicado. Todo sucede cuando el Señor desciende, los muertos resucitan, después vienen sus escogidos, inclusive va a haber dos personas, una va a ser tomada, otra va a ser dejada, pero todo sucede en la venida del Señor. Amén. Estos versos no nos explican el rapto, nos explican la segunda venida del Señor. Amén. Si volvemos otra vez a Tesalonicenses, espero que no los haya revuelto. ¿Quién está revuelto? ¿Quién está revuelto? Amén. Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, ¿sí?, lo que dice Tesalonicenses, lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, amén,
es cuando van a ser tomados sus escogidos, tanto los muertos en Cristo como los vivos en Cristo. Amén. No va a ser antes. Segunda de Tesalonicenses nos habla que ese día no puede venir sin antes haya dos cosas: la apostasía y se revele el hombre de pecado. ¿Sí? Usualmente, cuando la gente explica acerca del rapto, te dice, ningún cristiano, algunos prácticamente lo ponen como todo cristiano va a ir para arriba. Desde los cielos van a decir a todos que se los lleve el tren, ¿verdad? Y nosotros vamos a estarnos gozando en el Señor, pero no es cierto. Amén. Ahorita voy a explicar qué es el rapto, ¿ok? Ya tenemos, algunos tienen cara de preocupación. Amén. Pero el suceso de Primera de Tesalonicenses no puede suceder sin el suceso de Segunda de Tesalonicenses. Estábamos hablando de las mismas cosas. Amén. Cuando el Señor explica en Mateo 24, y en Tesalonicenses está hablando del mismo principio. Amén. En la venida del Señor va a haber gente que todavía va a estar en esta tierra, va a haber gente escogida, va a haber gente que va a estar aquí y va a ser tomada y va a ser transformada. También va a haber gente que haya muerto en Cristo y que va a resucitar. Y realmente la resurrección es cuando otra vez el espíritu y el alma se juntan con un cuerpo transformado. ¿Sí? En la muerte hay una separación. Nuestro cuerpo se queda en una tumba, ¿verdad? Ahí se corrompe nuestro cuerpo y gracias a Dios que se corrompe ahí el cuerpo. Amén. Porque necesitamos un nuevo cuerpo en el cual no hay pecado en él. Un cuerpo, como algunos le llaman, glorificado. Amén. Pero Mateo lo dice claramente que esto sucederá hasta el fin, después de la gran tribulación, después de que el sol se oscurezca, después de que todo esto suceda, entonces vendrá la señal del Hijo del Hombre, Él vendrá en los cielos y de ahí en adelante el Señor establecerá su reino sobre esta tierra. Amén. Ese es el plan del Señor. Lucas 21:36. Después de explicar el mismo principio de Mateo y de Marcos, pero realmente de los 3 evangelios, el único que dice esto es el evangelio de Lucas. Amén. Mateo 24 no lo dice, Marcos tampoco lo dice, pero Lucas 21, después de describir en el mismo orden, ¿sí?, todo lo que se ha dicho también en Mateo, en el verso 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ese es el rapto. No da más explicaciones. Amén. Pero claramente dice la palabra del Señor, hemos descrito todo esto. Esto lo aprendí de mi padre espiritual, no lo aprendí yo. ¿Sí? He tenido que estudiar muchas cosas. Pero en el único pasaje en el Evangelio que dice que es posible escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre, es Lucas capítulo 21, verso 36. Amén. Hay otro pasaje. Amén. ¿Sí me explico? Explica todo y te dice al final, casi como conclusión, es posible poder escapar de todas estas cosas, pero tienes que ser digno. Hay ciertas calificaciones. Amén. Nosotros creemos en un rapto selectivo. No toda la iglesia va a ser parte de ese rapto. Solamente una parte de la iglesia va a ser tomada o raptada. Amén. Algunos tienen cara de interrogación. ¿Nadie ha estudiado Apocalipsis aquí? ¿Nadie ha estudiado Daniel? ¿Nadie ha estudiado Primera y Segunda Tesalonicenses? Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. ¿No han estudiado el libro de la segunda venida del Señor? Todo eso lo dice el libro. Algunos lo han leído muy bien.
Aquí tenemos dos personajes, la mujer y el dragón, amén. La mujer representa a la iglesia en Apocalipsis 12, el dragón representa a ¿quién? Satanás. Amén. ¿Cómo sé que el dragón es Satanás? Amén. Si vamos a Apocalipsis 13, en el verso 2 habla, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿A quién se lo dio? A la bestia. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Sí? Si todos nosotros vamos más adelante en Apocalipsis 16, ¿sí? Vemos la falsa trinidad que es el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Sí? Así como hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. ¿Sí? Satanás trae el dragón, la bestia y el falso profeta. Amén. Entonces en Apocalipsis 12 tenemos a la mujer que representa a la iglesia y tenemos al dragón que representa a Satanás. Amén. Apareció una gran señal, verso 1, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer está encinta, está embarazada, clama con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, Satanás, amén, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de los ángeles caídos. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. De dentro de la iglesia va a salir un grupo llamado el hijo varón. ¿Alguna vez han oído ese principio? Amén. La mujer que representa a la iglesia está a punto de dar a luz. ¿Sí? Se le conoce en Apocalipsis 12 que ese hijo, amén, ¿sí? El dragón quiere en cuanto nazca, ¿sí? Lo quiere devorar. Verso 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado. ¿A dónde fue arrebatado? Ahí lo dice. Para Dios sí su trono. ¿Dónde está el trono del Señor? No está en las nubes, está en el cielo. Eso es lo que nosotros lo conocemos como el arrebato. ¿El arrebato de qué? De ese grupo llamado el hijo varón que sale de la iglesia. Amén. Después, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio. Amén. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí vemos los dos campos, los buenos y los malos. Miguel y sus ángeles, el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí está claro, ¿no? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es interesante, mientras que el Señor Jesús intercede por su pueblo día y noche, Satanás tiene totalmente el otro ministerio, el ministerio de la acusación. Acusaba de día y noche. Por eso cuando tú y yo acusamos a alguien, estamos entrando en el ministerio, no del Señor Jesús, sino del enemigo. Amén. Acuérdense que muchas veces el diablo es como un abogado. Constantemente está acusando, porque sabe lo que estamos haciendo. Amén. Y el Señor Jesús al mismo tiempo está intercediendo. Las luchas que tenemos aquí en la tierra, también las luchas están en los cielos. Amén. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Realmente en este tiempo Satanás va a venir con todo en contra de la humanidad.
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El hijo varón es arrebatado, esta mujer es protegida, y vemos en varios pasajes cómo ha sido protegida, amén. Y en el verso 17 dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque no pudo hacer nada, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles son las características del resto de la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, cristianos. Entonces, si usted ha estudiado la palabra del Señor, si usted ha estudiado los libros que tenemos, hay 3 grupos. Número 1 es arrebatado. Número 2, la mujer es protegida. Número 3, el resto de la descendencia es perseguida. Así como hubo mártires, veíamos el día de ayer que el primer mártir fue Esteban, va a haber gente no que va a morir por la ira de Dios, sino va a morir por causa del testimonio de Jesús. Amén. Muchos cristianos se niegan a ver, pero esta es la realidad, que muchos van a sufrir por causa del Señor, no por causa de la ira del Señor. Cuando el Señor habla de su ira, habla de sus juicios, amén. Pero los juicios van en contra de todas aquellas personas que están en contra del Señor, incluyendo aquellos que le han dicho al anticristo, yo soy como tú. O sea, aquellos que reciben la marca en las manos, en la frente, amén. Dice la palabra del Señor que no solamente van a recibir la ira del Señor, sino que no van a ser perdonados. ¿Sí? Porque han declarado claramente que están siguiendo al anticristo. Amén. Pero va a haber muchos mártires, va a haber gente que va a morir por causa del Evangelio. Si lo está viendo el día de hoy, mi hermano, mi hermana, lo va a seguir habiendo y va a ser en mayor cantidad. Amén. Entonces la iglesia, y esto lo podemos ver en muchas partes de la palabra del Señor. La iglesia, el Señor la ve en 3 secciones diferentes. Amén. Están los hijos, están los jóvenes, están los padres. Amén. Están los que son llamados, los que son escogidos, los que son fieles. Amén. ¿No dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos? Le voy a decir una cosa, cada uno de nosotros aquí, si hemos creído en el Señor Jesús, todos tenemos un llamado, todos. Nadie aquí puede decir, yo soy un accidente y como que al Señor se le pasó y pues no me dio un llamado. No, todos tenemos aquí un llamado. Amén. Mucha gente va a morir sin saber su llamado. Mucha gente va a morir sin haber sido escogido para cumplir con ese llamado. Y mucha gente otra va a morir siendo fiel, habiendo sido escogido y habiendo conocido su llamado. Amén. El llamado nunca lo perdemos, nunca. Nosotros tenemos 2 opciones con el llamado del Señor: o actuamos o no actuamos. Pero dice la Biblia que el llamado del Señor y los dones del Señor no se van, no se pierden, siempre van a estar ahí. Amén. Entonces, por eso es tan importante, por eso se habla tanto de madurez en esta escuela bíblica, porque es lo que habla el Señor. Amén. Ahora, si usted me pregunta, yo soy parte de la mujer, soy parte del hijo varón, o soy parte del resto de la descendencia, ahí sí no sé. El que califica es el Señor, no yo, ni usted. Amén. Eso lo determina el Señor. Hermano, es que esto nos pone ¿cómo se llama? A vivir en temor o en cierta angustia. No, mi hermano. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué explico todo esto? Porque es importante entender cuál es nuestro llamado y prepararnos, ¿sí? Si no hemos sido escogidos todavía por Dios, para ser escogidos, ¿sí? Pero ahí no terminan las cosas. El Señor nos manda a ser fieles. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Amén.
El que es fiel en las riquezas injustas será fiel en las riquezas verdaderas. El que es fiel en lo que es de otra persona, después el Señor le dará lo que es para eso. ¿Sí? Hay una prueba de fidelidad. Amén. Realmente, usualmente yo digo que la fidelidad es la prueba del tiempo. Amén. Si yo le pudiera decir en 40 años cuánta gente puedo ver el día de hoy que sigue caminando con el Señor, es poca. Crecí en la iglesia. Eso no quiere decir que me convertí en cristiano solamente por ir a la iglesia, no. Un día acepté al Señor Jesús, amén. Crecí en la iglesia, vi a otra gente recibir al Señor, pero el día de hoy están caminando con el Señor. Algunos sí, que son la minoría, y mucha de la mayoría no están caminando con el Señor. Decidieron otros caminos, tomaron otros rumbos, amén. Todos tenemos eso. Entonces, es importante entender que esto todo el Señor lo ha diseñado para que nosotros podamos perseverar. ¿Cuál es nuestra pregunta? Señor, ¿me quedaré o me iré? No lo sé. Eso realmente no debe ser lo más importante. Lo más importante debe de ser que tenemos que continuar hacia adelante. Amén. Yo creo con todo mi corazón que se ha puesto tanto énfasis en el rapto, que no se ha puesto el mismo énfasis en la madurez, y que el Señor a través de todas esas cosas se va a revelar. Y que si el Señor nos permite quedarnos en esta tierra, vamos a ser protegidos, o a lo mejor nos va a tocar el privilegio de morir por el Señor, pero que no debemos de tener temor. Amén. Todos quisiéramos escapar. Esa es la naturaleza humana. Pero la verdad de las cosas es que hay calificaciones. Amén. Y el Señor es el que califica. Amén. La palabra del Señor también habla de una primera resurrección, habla de una segunda resurrección. Amén. Apocalipsis 20. 6 creo es. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces va a haber dos resurrecciones. La primera en este tiempo, la primera resurrección, los que van a participar, amén, de reinar con él durante 1000 años. Por eso el Señor, uno de sus títulos es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. El Señor desea reyes y desea señores, desea reyes y sacerdotes para que puedan reinar con Él. Amén. Pero solamente va a ser un grupo el que va a ser parte de esa primera resurrección. Después va a haber otra resurrección más adelante, en donde todos se van a presentar delante del Señor. Amén. Aquí dice, interesante, dice bienaventurado y santo. Hay una calificación para pertenecer a la primera resurrección. Amén. Porque la Biblia declara que esas personas son grandemente bendecidas, pero también son santos. Por ejemplo, Ezequiel vio el templo en el milenio. La palabra milenio realmente no está en la Biblia, le llamamos milenio a los 1000 años. Amén. El tema principal de ese templo es santidad al Señor. Usted me preguntará, ¿cuál es una de las calificaciones? Santidad. Porque sin santidad, usted empieza a conectar los versos y se ve, a los corintios les dice, no son ni santos, ni son espirituales, son carnales. O sea, hay una calificación. ¿Sí? A la iglesia de Éfeso le dice que le da gracias al Señor. Amén. Por el amor, por la fe que tienen en el Señor Jesús y por el amor que demuestran. Y esto los califica para recibir una mayor revelación, cosa que no se los dice a los corintios. Amén. A los gálatas les dice que quieren, les pregunta en Gálatas, dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién fue lo que los puso a seguir otra vez la ley? ¿Empezaron en el Espíritu y ahora quieren seguir la ley? No. Y entonces, en ese mensaje le dice, ustedes tienen que andar conforme al Espíritu. Si vemos en cada cosa hay calificaciones. Amén. A lo mejor dice uno, ya salí mareado, ya no sé qué hacer. Póngase en las manos del Señor, mi hermano. Amén. Apocalipsis capítulo 3. Alguna gente va a salir mareada y decir, a saber quién dijo. Todos hemos usado este verso para convertir a alguien. Amén.
Apocalipsis 3:20, creo que la mayoría se lo sabe de memoria, amén, amén. Dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es? Cristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, amén. ¿Lo podemos usar para la salvación? Sí. Pero es una cosa, originalmente ese verso fue dado a una iglesia que dejó afuera a la persona más importante. El Señor en su humildad todavía está tocando a la puerta de una iglesia que lo dejó fuera. Interesante, ¿verdad? Y aún les está dando la oportunidad, amén, de que abran la puerta. El Señor puede agarrar a patadas la puerta y tumbarla, pero el Señor no hace las cosas así. El Señor está tocando, y si alguno oye de esa iglesia, y si alguno abre, entonces dice, volveré otra vez y tendré comunión contigo, amén. Una de las cosas más importantes es que tenemos que buscar la comunión con el Señor, amén. Todavía hay una promesa en el verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. A lo mejor uno podría decir, esa iglesia está totalmente descalificada. No, a los que oigan, a los que abran, a los que le permitan al Señor entrar, entonces hay una promesa que si vencen, les dará que se siente con Él en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la peor iglesia de las 7. Y aún así, Dios está dándoles una oportunidad. Lo que quiero decirle con eso es que si usted cree que usted está muy mal, aún Dios le está dando una oportunidad. Si usted cree que todo ya acabó y que no hay remedio, no, aún Dios le está diciendo el día de hoy, hay oportunidad. Amén. Porque el Señor dice claramente, yo vengo a buscar y a salvar todo lo que se ha perdido. Amén. Eso es lo que debemos de buscar, mis hermanos. Comunión con el Señor. Cercanía con el Señor. Amén. Y conforme nosotros le busquemos, conforme nosotros acerquemos, conforme nosotros le permitamos al Señor, el Señor va a desarrollar todo aquello que necesita en nuestro interior. Amén. El Señor nos va a calificar. El Señor nos va a dar seguridad. El Señor nos va a permitir hacer ciertas cosas. Amén. Pero vuelvo a repetir, al final, si nos quedamos o no nos quedamos, si somos arrebatados o no, eso no debería ser lo más importante. Lo más importante es que si aún nosotros estamos y el Señor viene por segunda vez, el Señor nos quiere ver, nos quiere encontrar trabajando en lo que Él nos dejó. Ahora le voy a decir una cosa, no es por esfuerzo humano, no es por calificación, es por la gracia de Dios. Amén. El apóstol Pablo dijo, ¿sí?, que él había hecho mucho más que todos los demás apóstoles, pero después dice, lo he hecho en la gracia del Señor. No lo he hecho en mis propias fuerzas, sino lo he hecho en la gracia del Señor. Amén. Yo quiero animarle, mi hermano, porque a veces yo he enseñado eso y a veces la gente dice, no puede ser posible. No, usted siga adelante. Usted busque a Dios. No busque a Dios, ¿sí?, porque su único deseo es ser arrebatado. No, busque a Dios por comunión. Busque a Dios porque Él desea esa comunión, sí, pero porque usted desea ser como el Señor. Amén. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5, yo ahora tengo que aterrizar en 1 Tesalonicenses nuevamente. Primera Tesalonicenses capítulo 5. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Verso 16, estad siempre gozosos. Verso 17, orad sin cesar. Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Verso 19, no apaguéis el espíritu. Verso 20, no menosprecéis las profecías. Verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Verso 22, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es otro de mis versos favoritos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor. Amén. El Señor va a venir, no sabemos cuándo, hay calificaciones, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que dice este pasaje. Y ese mismo Dios nos va a permitir vivir en una vida de santidad, en preparación para poder estar delante de su presencia. Amén. Realmente esto debía de ser ánimo para cada uno de nosotros. Amén. Si vamos a 2 Tesalonicenses, la iglesia de los tesalonicenses pasó por muchas persecuciones. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Amén. Lo que nos espera en la eternidad, realmente la mayoría de nosotros no hemos ni descubierto una pequeña parte. Amén. Pero ¿vale la pena seguir al Señor Jesús? Sí. ¿Vale la pena sufrir por causa de Él? Sí. ¿Vale la pena dejar que el Señor haga su obra en nosotros? Sí. Amén. Sí, vale la pena. Amén. Porque en esta vida calificamos para la eternidad. Hay dos clases de eternidad solamente. La eternidad con el Señor y la eternidad sin el Señor. Amén. Lo más importante del cielo, que estoy seguro que es un lugar glorioso, solamente Dios me ha permitido ver una vez el cielo en un sueño. Yo lo que realmente quería ver al Señor Jesús, pero no vi al Señor Jesús. Pero lo más importante del cielo no es las hermosas cosas que hay en el cielo, sino es el que habita en el cielo. Amén. También hace muchos años el Señor me permitió ver el infierno, vi el trono de Satanás. Vi a Satanás, solamente vi una sombra muy grande. Pero una de las cosas que me acuerdo en medio de ese sueño era el gran temor y el sentido de que ya no había remedio en ese lugar. Amén. ¿Por qué? Por la persona que también habita en el infierno. Amén. Realmente el deseo de nuestro corazón como cristianos debe de ser la comunión con nuestro Señor. Por eso puse el pasaje de Apocalipsis 3, porque Dios es un Dios de comunión, aun si lo hemos dejado afuera y hemos dicho, Señor, estoy bien, no necesito. El Señor aún está tocando a la puerta. Aún el Señor está tocando a la puerta del corazón de muchas personas. Amén. Ahora vamos a continuar en la primera epístola a Timoteo, primera de Timoteo. Realmente comienza esta carta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo. Realmente tanto las cartas de primera y segunda de Timoteo como la carta de Tito son cartas de Pablo a sus hijos espirituales. Amén. Entonces aquí dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Y vuelvo a repetir, una constante, tanto en las cartas del apóstol Pablo como una constante el día de hoy, son las diferentes doctrinas que circulan en el mundo cristiano. Amén. No todas las doctrinas provienen del Señor, no todas las doctrinas es sana doctrina, como dice su palabra. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, amén, que había ciertas cosas circulando en ese tiempo, amén. Entonces le manda a decir que debe mandar a algunos que no enseñen diferente cosa que lo que ellos han enseñado, amén. Ni presten atención a fábulas. Hay teorías de hombres que lo que realmente son fábulas, son cuentos, pues, que no provienen del Señor. Otras son genealogías interminables. Acuérdense que el judío, sí, le gustaba ver todo su árbol genealógico y mi tatarabuelo y mi bisabuelo y mediante esa genealogía confiaban más en esa genealogía que en su relación con el Señor. Amén. Le voy a decir una cosa, nosotros no necesitamos ir a la genealogía. Amén. Dice la palabra del Señor que somos también hijos espirituales de Abraham. Amén. Porque Abraham es el padre de la fe. También Abraham fue llamado un amigo del Señor. Pero dice que somos sus hijos y caminamos en las mismas pisadas que Él. Interesante, ¿no? Él creyó. Él no había una iglesia en Ur de los Caldeos, no había una Biblia impresa, ¿sí? No había los 10 mandamientos. Simplemente un día tuvo un encuentro con el Señor, ¿sí? Al parecer no fue la primera que respondió, sino fue hasta la segunda. Amén. Pero en medio de tantos dioses decidió creer en el Dios que no veía, pero en el Dios que hablaba su vida. Amén. En medio de tantas cosas alrededor, nosotros hemos creído en el mismo Dios. Amén. En ese tiempo no solamente había fábulas y genealogías, ¿sí?, sino que todo esto acarreaban como fruto disputas, más bien, o peleas, que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida o de fe sin hipocresía, de los cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Luego es una cosa, si yo me pusiera a todos esos versos, vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Se parece mucho al día de hoy, ¿eh? Las cosas no han cambiado. Amén. Nuestra responsabilidad, ¿sí?, nuestra responsabilidad es saber qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. ¿Qué es realmente la doctrina que proviene del Señor, la sana doctrina? ¿Y cuáles son doctrinas de hombres, o mandamientos de hombres, o fábulas de hombres, o terminables genealogías de hombres? Amén. Verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Amén. Nosotros calificamos o descalificamos en la fidelidad. Amén. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Aquí podemos ver la gran humildad del apóstol Pablo. Yo soy el primero de todos los pecadores. No estoy en medio de los pecadores, yo soy el primer pecador. Amén. El único que puede elegir a un hombre que destruye la iglesia primero para después construirla es el Señor. Realmente la vida de Pablo es una vida de muchos ejemplos. Amén. Pero Pablo al principio, sin haber conocido, aquí lo dice, lo hizo por incredulidad. Amén. Sin haber conocido realmente quién era el Señor Jesús. Porque es lo primero que le dice el Señor. Le pregunta al Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor eligió al que azotaba a la iglesia, al que los metía a la cárcel. Digo, si Dios puede hacer eso con un ser humano, no lo puede hacer con nosotros.
Por eso él se consideraba el primer pecador. Yo soy el primero. Cada uno de nosotros deberíamos tener la misma consideración. Somos pecadores. Amén. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Amén. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Lo que les acabo de explicar. Amén. Él es un ejemplo. Si el Señor lo pudo hacer con el apóstol Pablo, el Señor lo puede hacer con cada uno de nosotros. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Timoteo había recibido profecías. Amén. Las profecías son palabras de Dios dadas a los hombres. Amén. En medio de las profecías Dios puede dar promesas a nuestras vidas. Y conforme a esas profecías, a esas promesas, amén, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que luchar. La palabra militar significa un soldado en servicio. Un soldado, ¿sí?, que está activo. No es un soldado en la reserva. Es un soldado que está activo. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, amén, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Cuál va a ser la batalla? Mantener la fe. ¿Alguna vez se le ha bajado el tanque de la fe? Dígame, porque sí. A veces tenemos el tanque más lleno, a veces lo tenemos menos lleno. Dice la Biblia que todos tenemos una medida de fe, ¿eh? Algunos tienen la reserva y ya está el botón rojo de la luz roja como la luz roja de la gasolina está así, ¿verdad? ¿Qué le dijeron los discípulos al Señor? Señor, aumentanos. O sea, sí tenían, pero tenían muy poca fe. Señor, aumentanos la fe. Es una lucha mantener la fe, amén. Ay, hermano, yo solamente la recibo así. No, va a haber una lucha. Por eso dice que militemos, que batallemos. Amén. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay gente que naufraga en la fe, ¿sí? Y aún dice aquí un ejemplo de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Amén. Eso sí, con el apóstol Pablo no había de medias tintas, ¿eh? Estoy seguro que si el apóstol Pablo viviera el día de hoy, ya lo hubieran corrido de todas las iglesias, de casi todas. Amén. Pablo es admirado por todos, pero me imagino que si estuviera en vivo y a todo color, ¡ja! Un gran padre espiritual, estoy seguro, ¿sí? Pero no se andaba con, ay, mijito, estate quieto. No pasa nada. No le está diciendo eso a Timoteo, que es su hijo espiritual. Le está diciendo, milita, agárrate, sigue adelante. Amén. Un buen padre va a hacer eso. En 1 Timoteo capítulo 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Amén. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Tenemos que orar por nuestro presidente. No dice si te cae bien o te cae mal. ¿Sí? Al del país en donde yo vengo, todo el mundo le tiene miedo, hay más los hispanos. No sé si le tienen miedo al copete o a la gran boca, no lo sé. Pero tenemos que orar por él. Inclusive por el presidente de Venezuela, ¿verdad? Sí, yo sé que no es un buen presidente, pero hay que orar por él, amén. Señor, llévatelo, Señor. Y si no te lo mando, no, esa no es la clase de oración que el Señor quiere. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? El amor del Padre es que Él desea que toda su creación, o sea, nosotros,
vengamos al conocimiento. Los que estamos aquí, los que estamos allá afuera, todos. Sí, el Señor proveyó a través de su Hijo el supremo sacrificio, no para unos cuantos, sino para todos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo claramente sabía su llamado, amén. Fui constituido predicador, fui constituido apóstol, fui constituido maestro de los gentiles, porque realmente su principal ministerio fue hacia los gentiles, mientras que Pedro, su principal ministerio fue hacia los judíos, ¿sí? El principal ministerio de Pablo fue a los gentiles, amén. El saber nuestro llamado nos va a permitir conocer qué es lo que debemos de hacer, pero también nos va a permitir saber qué es lo que no debemos de hacer. Es tan importante saber tanto la una como la otra. Le voy a decir una cosa, si usted me pone a cantar, todo el mundo sale huyendo. Amén. Ese no es el don que Dios ha puesto en mí. Amén. Yo creo que estoy entonado cuando estoy en la regadera, pero ni en la regadera estoy entonado. Amén. El Señor no me llamó, ¿sí?, a dirigir la alabanza. Lo he tratado de hacer. En Sion es común que tanto los pastores no solamente predican, sino también dirigen la alabanza. Yo lo intenté hacer hasta que mi esposa dijo, no, ese no es tu llamado, mi vida. Y yo lo acepté gozosamente porque sí soy un desastre. Amén. Les decía el otro día, si ustedes me ponen a enseñar, me encantan los niños, ¿sí? No voy a decir que no me encanta ver los niños corriendo, jugando, alabando al Señor, pero si usted me pone a darles clase me vuelvo loco. Tampoco Dios me llamó a eso, ¿me explico? Es tan importante saber nuestro llamado y lo que debemos de hacer, como también a lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Amén. Porque el llamado del Señor también tiene límites. Hay mucha gente que es exitosa en una área y después se quiere meter en otra en la cual Dios no la ha metido y hay problemas. Amén. Tenemos que mantenernos en el lugar en el cual Dios nos ha puesto. Amén.